Siempre me habían encantado las películas de terror en mis días más jóvenes. Puede que no me diera cuenta, pero era un glotón del miedo que esas cintas me metían en el cuerpo. En el fondo, amaba cómo me dejaban despierto por la noche, con los ojos pequeños y asustados escaneando las sombras de mi dormitorio, buscando cualquier criatura que pudiera llamar hogar a la oscuridad. Llegó a tal punto que me despertaba de madrugada, como a la 1, para escabullirme a la sala y ver los gritones de medianoche que solían pasar. A menudo, mi madre o mi padre me atrapaban como a la media hora de mis travesuras, sentado en el sofá, envuelto en mi mantita, abrazando un oso de peluche y con los ojos fijos en la pantalla del televisor. Me mandaban a la cama de inmediato, diciéndome que el castigo llegaría por la mañana. Nunca llegaba. Mis padres estaban demasiado cansados como para recordar que me habían sorprendido. En raras ocasiones, lograba ver la película entera, desde el momento en que me deslizaba en el sofá hasta que aparecían los créditos. En ese instante, el regreso a mi habitación era una carrera loca de pánico, tratando de esquivar a todos los monstruos o cucos que, en mi mente impresionable, podían agarrarme y llevarme. Siempre lograba volver. Me hacía sentir como Indiana Jones. Ya no amo las películas de terror. No después de lo que pasó. Estaba en la universidad cuando ocurrió, aunque la mayoría asocia la vida universitaria con fiestas salvajes, alcohol en cantidades industriales y buscar a cuanta gente se pueda para tener sexo anónimo. Mi versión fue más tranquila según esos estándares. Las noches que no pasaba quemándome las pestañas con proyectos y tareas, las pasaba con mi verdadero amor, mi cuenta de Netflix. Desde que terminaba mi última clase del día, me envolvía en el dulce abrazo que me ofrecía Internet. Volvía a mi dormitorio, me ponía algo más cómodo y me quedaba hasta casi las 4 de la mañana viendo los horrores que la plataforma tuviera disponibles por $7.99 al mes. Fue la adicción más barata y mejor que encontré. La gente con la que elegía interactuar cuando no estaba pegado a mi laptop era, por lo general, del mismo tipo que yo, personas obsesivas con el cine. Nos encantaba asustarnos y hablar de ello. Comparábamos reseñas, discutíamos teorías y a menudo nos reuníamos para consumir esas piezas de combustible de pesadilla. Normalmente, una vez por semana, los sábados, en una maratón grande que se alimentaba con pizzas del local de la esquina y una compra gigante de snacks para cuando nos hartáramos del olor a grasa y queso. Muchos éramos miembros de un foro de entusiastas del terror, para conocer y hablar con más gente que compartiera nuestras retorcidas ideas de entretenimiento. Desde entonces me borré por completo de ese sitio. Con el enorme tiempo que llevaba con mi cuenta de Netflix, prácticamente había agotado su catálogo de pelis de mi gusto. Me había visto los clásicos, los de culto, los fracasos, los silenciosos, los de gritos, los que asustan, los slashers, los extranjeros. A menos que pagara extra por el plan de DVD, mi cómplice empezaba a volverse repetitivo. Incluso terminé viendo las de una estrella. Películas demasiado malas como para considerarse terror, pero que igual estaban en la lista, llenas de efectos por computadora, tan mal hechos que daban más miedo que los monstruos que intentaban mostrar. Me quejé de esto con mis amigos del foro, lamentando la falta de opciones frescas en la plataforma que abarrotaba mi historial del navegador. Muchos de mis amigos de la universidad tenían el mismo problema y estaban diciendo lo mismo en el hilo que yo había abierto. Mirándolo ahora, me doy cuenta de que fue el peor error que pude haber cometido. Si no hubiera creado ese hilo, quizá algunos seguiríamos vivos, buscando nuevas formas de obtener nuestros sobresaltos. Reina del Susto 69, su nombre de usuario en el foro. No usaré nombres reales para proteger a las familias. Se nos acercó al día siguiente en nuestro punto de encuentro.
Nuestro lugar habitual de reunión era detrás de un edificio del campus, una zona de concreto que bajaba en pendiente hasta una puerta que asumíamos conducía al sótano del departamento de arte. La parte alta del muro que cercaba nuestra fría colina de piedra estaba bloqueada por una reja para que nadie se cayera por accidente y se lastimara. Mientras el grupo conversaba, Roboteen llegó luciendo algo desmejorado. Tenía ojeras marcadas y la cara pálida. Normalmente se veía más despierta y con ese brillo tostado por el sol, llena de energía. Dijo que poco después de que publicara en el foro la noche anterior, alguien la contactó para preguntarle si quería ver algo que, y aquí hizo el gesto de comillas con los dedos, le cambiaría el género para siempre, y le mandó un enlace a un sitio oscuro que nunca había escuchado. Loboteen puso los ojos en blanco, sugiriendo que solo querían recomendarle una película y que estaba exagerando por ignorarlos. Yo, en cambio, me preocupé cuando contó que, aunque al principio lo ignoró, esa persona le siguió mandando mensajes sin parar. Empezaron suaves. ¿Ya lo viste? ¿Y qué te pareció? Pero a medida que avanzaba la noche, se volvieron más violentos. Reina del Susto 69 me mostró el historial del chat y hacia el final, su conversador, llamado Detrás de ti, parecía más y más alterado. Los mensajes eran cada vez más desesperados. Ya hiciste clic en el enlace. Deberías hacer clic en el enlace. No te vas a arrepentir. Haz clic en el enlace. Haz clic en el maldito enlace ya. Haz clic en el enlace. 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 En ese punto, me preocupé muchísimo por mi amiga. Nadie más había recibido esos mensajes, solo ella. Mi único consejo fue ignorarlo y quizá dejar de entrar al sitio unos días. Si esa persona no la veía conectada, tal vez perdería el interés y se alejaría. No fue así. Durante los siguientes días, Reina del Susto 69 seguía llegando con nosotros cada vez más hecha polvo. Decía que no podía descansar por las noches. Detrás de ti, seguía escribiéndole y, para entonces, ya era solo el mismo enlace pegado una y otra vez. Empezó a recibir correos a su cuenta institucional. No sabía cómo la habían conseguido. Su dirección de correo no estaba en el foro y ni siquiera era la misma con la que se registró. El remitente estaba en blanco, el asunto vacío y el mensaje siempre decía lo mismo. Haz clic en el enlace. Cuando volvía de clases, su bandeja de entrada estaba inundada con al menos 100 correos iguales y los mensajes de texto, desde un número desconocido lleno de ceros a todas horas del día. Haz clic en el enlace. Incluso cuando el teléfono estaba en silencio, el sonido seguía sonando. Apagaba el teléfono y seguía sonando. Le quitaba la batería por completo y aún así la sobresaltaba el tono de mensaje. Metió el móvil en agua para dañarlo y librarse del ruido y aún así sonaba. Lo metió al microondas y lo encendió 5 minutos, sabiendo que si el aparato se malograba, tendría que pagar un reemplazo porque era del edificio. Aunque quedó chamuscado y derretido en partes, con la batería removida y frita, seguía sonando. La cosa llegó al punto en que Reina del Susto 69 estaba cada vez más nerviosa. Cualquier celular sonando a su alrededor la hacía gritar. Al 5.º día, no apareció a almorzar. La mayoría asumimos que estaba tratando de ponerse al día con el sueño, después de varias noches en vela por el incidente. No supimos que había muerto hasta 2 días después, cuando su compañera de cuarto se quejó del olor que salía de su habitación. La policía acordonó el dormitorio y reubicó a la compañera con otra persona del edificio.
Lo dictaminaron como suicidio. Dijeron que se había pasado con pastillas para dormir. La encontraron encorvada sobre el escritorio, frente a su laptop, con el foro abierto en el navegador. Logré colarme en su habitación unos días después de que terminaran de limpiar. Su familia vivía al otro lado del país y llegaría en 1 o 2 días para recoger sus cosas. Convencí a la Ra del edificio de que Reina del Susto 69 tenía algunas cosas mías y que necesitaba recuperarlas antes de que las metieran por error con sus pertenencias. La Ra me dejó allí, advirtiendo que la puerta se cerraría sola detrás de mí al salir. Solo, en el cuarto donde había muerto mi amiga, saqué la laptop del escritorio. No quería sentarme en el trono de la muerte y me la llevé a la cama. Reina del Susto 69 nunca protegía con contraseña sus cosas y dejaba todo iniciado, así que fue fácil encender la computadora y navegar hasta el mismo foro que estaba viendo cuando murió. Entré a su bandeja de entrada del foro, con cientos de mensajes de un aparente acosador, cuando noté algo distinto. Entre la masa de enlaces había uno morado. Ya había sido clicado. Me entró la curiosidad. ¿Qué tenía esa película que volvió a esa persona tan obsesiva por mostrársela a Reina del Susto 69? ¿Fue eso lo que la llevó a matarse? Hice clic en el enlace. Al principio no parecía nada raro. El video estaba oscuro, como si estuviera procesando la imagen poco a poco. Las cosas empezaron a enfocar. Un escritorio, pósteres en la pared, una persona sentada en la cama, otra persona detrás, de pie, con una sonrisa grande llena de dientes. En ese momento me di cuenta de que estaba mirando mi propia cara, sentado en el cuarto de Reina del Susto 69, con sus pósteres detrás de mí. La luz de la webcam estaba encendida.